Buenas noches a todos, ya estamos por aquí de nuevo, una semana más y ahora sí que empezamos, somos ya más de 500 personas en la sala, seguramente irán entrando más a lo largo de esta presentación. Os pedimos disculpas porque el otro día es verdad que el sonido no fue el adecuado y por eso vamos a repetir este Zoom. Quiero hacer también un pequeño inciso en inglés para todas las personas que entren de fuera para que entiendan cómo va a ser el funcionamiento de este día. Good night, everyone. I want to say something for you because it's very important. Technical department want to translate this technical Zoom and create all the subtitles in English to upload in YouTube. Today, you can ask all your questions in the chat. We will read, but all the answer will be in Spanish. This is very important to know because then we go to translate to have in YouTube with English subtitles. Darme un segundo también que voy a abrir el micrófono de las personas que tienen que hablar con nosotros. A ver, un segundo, reiniciar. Vale. Raúl, mira a ver si ya te funciona. Hola, buenas noches o tardes, bueno, dependiendo de donde estemos cada uno. Perfecto. Fran, ¿nos oyes? Sí, desde aquí perfectamente. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues queda dicho, vamos a tener una segunda parte de la presentación que tuvimos el otro día y todo lo que queráis preguntar lo vais a poner en el chat. Como os he dicho, se van a leer preguntas tanto en inglés como en español, aunque todas las respuestas van a ser en español, ¿de acuerdo? Luego la empresa se compromete a que se va a traducir y se van a poner los subtítulos en inglés. Simplemente yo voy a ir dando pasos y la primera pregunta, el que quiera contestar, como tenéis los dos el micrófono abierto, pues podemos empezar. La primera pregunta que nos hacen es ¿cómo afronta la compañía el haber pagado de más en el día de ayer? Si podría volver a pasar y qué efectos tendría. Sí, hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues realmente fue un error que se subsanó enseguida, afectó a muy pocas operaciones y realmente, bueno, pues esperemos que no vuelva a pasar. Es verdad que hay una serie de limitaciones de firewall que se tienen en los sistemas, sobre todo en los sistemas de pago, que bueno, que nos permiten detectar este tipo de errores y bueno, pues esperemos que no vuelva a ocurrir. Nuestro jefe, Gonzalo García Pelayo, hacía una afirmación bastante simpática sobre el tema, en plena tensión, que decía que Big Capital, si se equivoca, solo se equivoca pagando de más. Bueno, realmente, evidentemente, no es un error que bueno, hemos subsanado y esperemos que se vuelva a producir. Vale, el otro día en el Zoom técnico... Perdona, Raúl. Sí, Raúl. No, iba a decir que si queréis explico un poco más. Básicamente se había hecho una modificación el día anterior del sistema bastante profunda y afectó al sistema de reparto y a la hora de repartir una cifra que no era. Eso afectó a todas las cuentas. Lo que pasa que el propio sistema, cuando acabó de repartir, que son como 8, 10, 15 minutos, detectó el fallo y bloqueó las retiradas. Y luego ya entramos nosotros, nos despertaron, eran las 4 de la mañana aquí y corregimos, tuvimos que cerrar la administración para que nadie más pudiese ver, o sea, sobre todo para evitar dudas de la gente o qué ha pasado, corregimos todo y se volvió a levantar. No, nada más, era un poco explicarlo. Sí, el mayor trastorno que se ha producido para nosotros es más la caída de la web durante el periodo de tiempo que se estuvo revisando todo el sistema, pues para estar seguros de que no volviese a ocurrir. Ese es el mayor trastorno. Vale, perfecto. El otro día en el Zoom técnico se comentó la posibilidad de que alcanzado cierto volumen se prohibiría la opción de reinversión. ¿Es una posibilidad que es muy probable que se lleve a cabo o no tiene por qué?
De tener claro que se va a quitar la opción de reinversión, ¿se va a producir este cambio en el corto plazo? De ser así, Main Capital perdería uno de sus principales atractivos, el interés compuesto. Sí, bueno, efectivamente, este producto tiene limitaciones. Nosotros pensábamos que las limitaciones por volumen podían llegar incluso antes de lo que ahora mismo tenemos previsto. Realmente no tenemos previsto ahora, en este instante, una limitación por temas de volumen. Si se produjese, pues se anunciaría con tiempo y lo primero que se cortaría efectivamente sería la reinversión. Ahora mismo no lo tenemos previsto en el calendario inminente. O sea que ahora mismo no hay peligro que se vaya a producir esta circunstancia. Vale, perfecto. ¿En algún momento podrán implantar el KIC? Sí, realmente está previsto, está en nuestro roadmap y bueno, pues se irá anunciando en los sistemas de comunicación que tiene la compañía y sí se está trabajando claramente en el KIC, como no podía ser de otra manera. Vale, ¿por qué no dan en Bitcoin las ganancias y retiros de aportaciones y no en dólares? Bueno, realmente cuando se introdujo este bot está pensado precisamente con la filosofía del stablecoin. Es un bot que pivota siempre con el stablecoin, en este caso se apoya muchísimo en USDT y bueno, pues es como se estableció. La naturaleza del bot es esa. Otra cosa es que luego cómo se hacen los sistemas de pago y los sistemas de cobro a través de Bitcoin. Pero la naturaleza del ADN de este bot es siempre en stablecoin, ¿no? Y en este caso el stablecoin está referenciado al dólar. Pero es esa la razón, no hay ninguna otra razón. ¿Qué problema hubo el otro día con el reembolso de las aportaciones exactamente y por qué todavía no han pagado toda la cantidad? Vamos a ver, esto tiene varias cuestiones. Primero, se ha pagado toda la cantidad, no tenemos ninguna incidencia abierta en soporte sobre el tema. Lo que sí que es cierto es que en los sistemas de pago, sobre todo cuando uno establece, y hilo un poco con la respuesta anterior, cuando uno establece pagos, pasa habitualmente, los sistemas de seguridad limitan una serie de transferencias y luego, bueno, pues a veces se tienen que concatenar. Y sí que hubo algún usuario que recibió inmediatamente o de una forma con un periodo de tiempo muy corto, recibió, en lugar de en una sola cantidad, lo recibió, pues no sé si en 3 partidas, que fue el máximo. Pero sí, se ha resuelto totalmente. No hay nada pendiente, ni tenemos ninguna incidencia en soporte abierta. Espera, ahí entro yo porque sí queda una pequeña incidencia, que es una tontería, pero es verdad que el sistema va pagando, hay bastantes reembolsos y va pagando paulatinamente. A lo largo de los pagos, el precio del Bitcoin varía, entonces no es lo mismo el que empieza el primero que el que empieza el último. Como hubo que alguno de los pagos se quedó y hubo que hacerlo después, hay alguna incidencia abierta de gente que un pago le llegó a un precio del Bitcoin y el segundo le llegó a otro precio del Bitcoin y no están conformes con eso. Esa es la única incidencia que queda abierta, pero pagada, está pagada a todo el mundo. Esa incidencia se produce precisamente por la variación del Bitcoin, no por ninguna otra circunstancia, pero no hay nada pendiente de pago. ¿Por qué no hacen alguna prueba de operar estos días de Semana Santa con menos mercados abiertos? El ROI sería algo más bajo, pero eso sería mejor que nada. Sí, no lo hemos pensado. De hecho, ya nos ocurrió en Navidades, en algún día en concreto, pero cuando se reduce tanto los volúmenes, es bastante peligroso, porque realmente lo que puede pasar es que tengamos unas rentabilidades absolutamente ridículas. Y bueno, pues muchas veces se nos queda el bot bloqueado precisamente por volúmenes muy, muy, muy pequeños. Y bueno, pues hemos decidido hacerlo de esta manera. Es lo suyo, ¿eh? Lo suyo es que hay 5 días al año, hay un calendario, es el calendario de bolsa, le pasa también al IBEX 35, le pasa al Standard & Poor's, le pasa al FTSE londinense, le pasa también al MIF italiano. Es decir, cierran los mercados, se reducen muchísimo, lógicamente, los volúmenes de aquellos mercados que son colindantes, colaterales a los de las bolsas principales. Y bueno, pues nosotros nos acogemos también a ese calendario por prudencia. ¿Existe riesgo de que la CNMV pueda cerrar Main Capital? ¿Existe riesgo? Vaya pregunta. Vamos a ver, la CNMV, la Comisión Nacional de Mercado de Valores española, o en este caso en el marco europeo, establece una serie de normas de actuación. Las primeras actuaciones que hace se pueden diferenciar en varios aspectos. Una de ellas es de advertencia, otra de ellas es de comunicación aviso, y otra de ejecución.
En este caso, la Comisión Nacional de Mercado de Valores hizo una advertencia sobre My Capital el 13 de enero, que la publicó, todas estas se publican, y esa advertencia no es una advertencia directa a My Capital, es una advertencia que hace al público general diciendo que My Capital no tiene licencia para operar en activos financieros, ni la tiene ni pretende tenerla. Nosotros no operamos en activos financieros, pero no es una advertencia que hace a la propia compañía. De hecho, a nosotros nos tiene que llegar esa advertencia en forma de aviso de comunicación, nunca nos ha llegado ni nos llegará. ¿Por qué no nos llegará? Ni siquiera por email, o sea, no nos llega por ningún medio. ¿Por qué? Porque nosotros no operamos con activos financieros. Realmente esa advertencia la hace al público en general para que sepa que nosotros no tenemos licencia para operar en activos financieros. Insisto, a nosotros no nos ha llegado ninguna advertencia, ni nos llegará, no nos ha llegado ningún aviso ni comunicación, ni nos llegará. Y, por supuesto, la ejecución, que es el paso posterior que hace la Comisión Nacional de Mercado de Valores, tampoco nos ha llegado ni nos va a llegar. Por lo tanto, en ese sentido, no nos afecta. Ni nos afecta territorialmente, ni nos afecta funcionalmente. Y cuando digo territorialmente, lo hago extensivo al resto de comisiones nacionales de mercado de valores del resto de Europa, como pueden ser, por ejemplo, las que son muy afines a España, son Alemania e Italia. Vale. Esta pregunta va a ser un poco parecida a la anterior, pero por si queréis concretar también más. Tengo una pregunta, ¿cuál es el horario de operaciones de My Capital? Porque esto estaría afectando directamente a los días 10 y 13. Sí, el horario, no sé si se refiere la pregunta al horario en cuanto a aportaciones y desaportaciones dentro del propio My Capital o el horario que nosotros ofrecemos directamente en lo que es la operativa, tanto en exchange como en broker. No especifica. Si es, no lo especifica. Bueno, pues vamos a decirlo nosotros. No afecta en ningún caso, como ya sabemos, al tema de las aportaciones y desaportaciones dentro de la propia plataforma de My Capital. Y fuera de ese órgano, nosotros lo que establecemos es siempre el criterio de las 11 de la noche. Es casi como el día hábil. El día hábil termina a las 12 de la noche, hora europea. Bueno, suele ser a las 11 de la noche, sabéis. Todo el mundo sabe que los brokers, de alguna forma, tienen una limitación hasta los viernes a las 11 de la noche y luego tienen las aperturas los domingos a las 11 de la noche. Y entonces, digamos que no es un 24/7, pero que sí que es un 24/5, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros nos vamos a regir exactamente por el mismo horario, pero es un tema interno de My Capital y que, debido a que podría causar y alterar muchísimo la rentabilidad, bueno, pues lo que se ha procedido, que es muy parecido a lo que pasó en Navidades, es no operar estos 2 días y, por tanto, no dar rentabilidad. Vale, la pregunta esta es un poco extensa. Hace unas semanas, al comienzo de la cuarentena, las operaciones salieron sin broker. ¿No cabe la posibilidad de que se opere con broker durante la semana con la rentabilidad que se obtenga y al llegar el fin de semana o días que el broker no opere, que el sistema de inteligencia artificial o el programa sea configurado para operar solo con criptos, aunque sea más baja la rentabilidad? ¿Es tan complicado o hacer otro sistema aparte de esta paralela y que solo trabaje en criptos y sumar las ganancias de los dos? Sí, muy buena la pregunta. La verdad es que sí, nosotros tenemos un departamento I+D que trabaja en esta línea, ¿no? En estas hipótesis. Es verdad que solamente con los exchange se podría llegar a hacer arbitraje. Nosotros siempre explicamos que tenemos 3 tipos de arbitraje, el market exchange, el exchange arbitrage y el exchange incluida la parte de los brokers. Realmente nos hemos marcado como escenario hipotético para poder trabajar en una línea en la que pudiésemos prescindir de los brokers y trabajar, pues, de alguna forma los 7 días de la semana. Pero no hemos sido capaces de lograr este ritmo de rentabilidades. Y voy a decir más, para nosotros sería muy cómodo, mucho más cómodo dejar de trabajar con los brokers y trabajar con los exchanges. Pero es cierto que bueno, pues las operaciones que nosotros hacemos para hacer este tipo de pruebas no nos dan la fiabilidad de este nivel de rentabilidad. Entonces tenemos que seguir con esta línea. No obstante, bueno, pues no descartamos que en el futuro o bien proyectos en paralelo o bien alguna adaptación de este proyecto, pero hoy por hoy no es factible. ¿Número de operaciones que hacéis diariamente? Sí, esta salió el otro día, me sorprende la pregunta, pero sí, dijimos que era en torno a 30.000 operaciones aproximadamente. Vale, y hablamos, perdón, una puntualización. Nosotros cuando hablamos de operaciones hablamos de operación, de alguna forma, operación global, no hablamos operación de lote. Muchas veces cuando nosotros realizamos una operación, luego en el exchange aparecen 5 operaciones, 7 operaciones de una sola operación. Yo estoy marcando un criterio, que el criterio es
de alguna forma, cuantificar las operaciones en grupo, o sea, por operación. Es verdad que no son volúmenes muy importantes, pero aún no siendo volúmenes importantes, nos encontramos que muchas veces viene diferenciada como en 5 partes, ¿no? Bueno, pues vamos a decir que una sola parte de esas 5, el total de esas operaciones son en torno a 30.000 al día. Sobre la singularidad del Bitcoin, ¿qué es el endurecimiento cuántico y cómo afectaría el movimiento de MineCapital? Creo que se le llama halving del Bitcoin, que se dará en el mes de mayo. Aparentemente consistirá en la reducción de la mitad, bueno, aparentemente no, es seguro, el 18 de mayo, seguro, que es el halving. Sí. Bueno, me salto la parte de aparentemente, la recompensa por bloque se reducirá de 12 a 6,5. ¿Cómo afectaría esto a MineCapital? Bueno, de momento, a nosotros que el mercado suba o que el mercado baje no nos afecta. Ya sé que a veces es difícil de entender, pero nosotros hacemos arbitraje pivotando en las stablecoin. Por lo tanto, que suba o que baje el mercado no nos afecta. El hecho del halving, ¿qué va a provocar? ¿Subidas en el mercado? No se sabe. Es probable que sí ocurra, pero no se sabe. Lo que sí le afecta a MineCapital no es que suba o baje el mercado, no es la volatilidad, es en qué periodo de tiempo se producen esas subidas o esas bajadas. Si el periodo de tiempo es un periodo de tiempo muy corto, sí que nos ha pasado y se ha visto en ocasiones vista reducida nuestra rentabilidad, precisamente porque el mercado sube o porque el mercado baja de una forma muy rápida y nuestras operaciones se quedan bloqueadas. Nuestras operaciones no ganan, tampoco pierden, pero no operan. Pero el hecho de que suba o baje el mercado no tiene un efecto directo sobre MineCapital. Otra cosa es qué va a pasar con el Bitcoin. Bueno, pues si el Bitcoin subiese, pues sube. Y si el Bitcoin bajase, pues baja, pero a nosotros no nos afecta directamente ese hecho en la rentabilidad de nuestras operaciones. Vale, ¿hay riesgo de que MineCapital dé rentabilidades negativas? Bueno, es difícil. Realmente que haya rentabilidades negativas no es posible por riesgos de mercado, precisamente porque nosotros o damos una operación positiva o en algún caso se ha podido quedar una operación colgada y de alguna forma resta el fee. Gracias a que tenemos muchas operaciones, los fees son muy bajos. Pero hay que dejar claro lo siguiente. El arbitraje difícilmente da rentabilidades negativas por riesgo de mercado. A nosotros el riesgo de mercado, que es el riesgo de que el mercado suba o que el mercado baja, como he dicho antes, no nos afecta. No nos afecta negativamente, tampoco nos afecta positivamente. Por lo tanto, nosotros no estamos expuestos a un riesgo de mercado. Y teniendo en cuenta esto, pues no es probable que tengamos rentabilidades negativas. ¿Qué puede pasar? Que tengamos riesgos operacionales. ¿Qué son riesgos operacionales? Pues de otra índole. Por ejemplo, que se quede una operación colgada y que, bueno, pues al quedarse una operación colgada, pues tengamos el riesgo de esa operación colgada y se quede operación, como nosotros llamamos, en tránsito. Y si el Bitcoin sube o el Bitcoin baja, esa operación, son operaciones muy singulares, cantidades muy pequeñas, pueda dar una rentabilidad más positiva o más negativa. Pues ahí podría dar una rentabilidad negativa. O que esa operación se bloquee, se quede cerrada y no se haya producido el circuito completo de arbitraje y que, bueno, pues tenga un coste que es precisamente de los fees. Suelen ser rentabilidades muy negativas. Puede haber otro tipo de riesgos operacionales, pero es difícil que el total de todas las operaciones dé una rentabilidad negativa. Muy difícil, muy, muy difícil. Vale, esta es en inglés. What is the actual situation regarding the law in Spain? What about the legal part? What about KYC? Bueno, es una operación, o sea, es una pregunta un poco más global. Nosotros ya hemos dicho antes que sí que estamos estableciendo el tema del KIC, lo tenemos dentro de nuestro roadmap. Lógicamente, cuando uno establece el KIC es porque, bueno, pues hay una empresa detrás, si no sería imposible. Nosotros dentro de nuestro marco de actuación hemos decidido tener un marco de actuación desde el punto de vista legal en Estonia y, bueno, pues toda la que es la compañía va a estar ligada a Estonia y dentro de su reglamentación es el marco europeo. Es un marco europeo que además nos parece bastante novedoso, bastante cercano a lo que es el ecosistema de las criptomonedas, bastante seguro. Entra dentro, insisto, de la Unión Europea. Esto es bastante importante. Nosotros no utilizamos paraísos fiscales ni nada por el estilo. Y bueno, pues además de esta circunstancia, también se da la circunstancia de que Estonia permite licencias muy específicas sobre criptomercado, cripto wallet, etcétera. Y esas licencias son precisamente las que a nosotros nos interesan. Y este es un poco el marco de actuación legal en el que nos vamos o nos estamos apoyando. Vale, ¿qué riesgo tenemos como inversores de perder todo nuestro dinero?
Bueno, el riesgo de perder dinero, bueno, pues sería un bloqueo de la propia compañía de todos los exchanges. Hay que decir que la operativa, dentro de los riesgos operacionales, el riesgo de mercado es difícil, como he comentado antes, por no decir prácticamente imposible, porque uno está operando directamente con arbitraje, pero dentro de los riesgos operacionales se podría dar la circunstancia de que, digamos, la parte de la cartera que está situada o que está depositada en los exchanges, pues quebrase alguno de los exchanges. MyCapital solo trabaja con exchange de primerísimo nivel, desde Binance, Kraken, Coinbase, Poloniex, Bitfinex, Bittrex, Liquid, OKEx, bueno, toda lo que es digamos, la línea dura de los exchanges, y eso nos da bastante liquidez y bastante seguridad. Esto es lo que se llama diversificar el riesgo operacional, tampoco pensando en que va a quebrar, es muy difícil que quebre, pero bueno, si quebrase, pues tendríamos el riesgo, pero es verdad que nosotros lo tenemos muy diversificado. Y además de esto, no operamos con una sola cuenta en cada exchange, operamos con más cuentas porque nosotros utilizamos un sistema de optimización a través del rebalanceo, y para hacer rebalanceo necesitamos cuentas paralelas siempre a la cuenta que hace el puro arbitraje. Bueno, nuestro riesgo de que desaparezca el dinero de MyCapital es difícil, muy difícil, pero para que desaparezca primero el dinero, primero tendremos que ir por partes. Está todo muy parcelado. Estos son como los estancos, ¿no? Cuando alguien de alguna forma formula algún tipo de estrategia, pues de alguna forma va estancando. ¿Qué significa estancar? Que en el caso que se inunde un departamento o un área, pues se inunda solo ese y se produce un estancamiento para que no afecte a los demás. Bueno, pues nosotros esos estancos podrían ser los exchanges, tenemos muchos exchanges, y dentro incluso de cada exchange las cuentas, con lo cual la probabilidad de perder una parte es una probabilidad pequeña, de perder todo, bueno, se me antoja bastante más complicado. ¿Cuál es el volumen máximo que puede llegar a alcanzar MyCapital? En el arbitraje cripto fiat no lo tenemos establecido en este momento, no lo sé. Es verdad que siempre contamos lo mismo, nosotros pensábamos que el volumen sí que iba a ser un hándicap. El volumen no está siendo un hándicap en este momento porque se está viendo compensado con la cantidad de operaciones que hacemos, nos está sirviendo para bajar los fees, eso nos está también provocando una mayor holgura para coger beneficio, y entonces de momento estamos bastante confortables con el volumen que tenemos. No obstante, bueno, pues también es verdad que el mercado cada vez va siendo más eficiente, y a medida que va siendo eficiente el mercado va costando más generar rentabilidad en las operaciones, pero ahora mismo no tenemos peligro sobre esto. Esta pregunta va después de esta misma que te acabo de hacer. ¿Cómo actuaría MyCapital si llegase a ese volumen? Bueno, nosotros sí que pensamos en un momento en un protocolo de actuación. Lo primero que haríamos sería cortar las reinversiones. O por lo menos, más que cortarlas, que queda feo el término cortar porque no es cierto, las limitaríamos. Ampliaríamos, digamos, el importe mínimo en las reinversiones. Eso sería el primer punto en el que efectivamente detectamos que, bueno, que vamos a ir subiendo a un ritmo menos fuerte del que tenemos ahora. Lo primero sería con las reinversiones y no cortándolas, subiendo el importe mínimo de reinversión. Ese sería el primero. ¿Las cuentas en USDC son billeteras reales o se tiene todo en una billetera única de MyCapital? Bueno, las cuentas en USDT realmente, cuando uno tiene que establecer el mapa de cómo funciona MyCapital, supongo que como cualquier otra compañía, lo que tiene son diversificados los depósitos en los exchanges. Realmente los USDTs están en cuentas en cada uno de los exchanges. Esto, lejos de ser negativo, es bastante positivo, por lo que decía antes, porque diversificamos muchísimo el riesgo y, bueno, pues atendemos o de alguna forma nos beneficiamos también de las seguridades de cada uno de estos exchanges. No sé si eso responde a la pregunta. La parte que no está en esos exchanges es lo que llamamos nosotros operaciones en tránsito. Hay operaciones en tránsito en USDT. Bueno, pues el público en general no sabe a lo mejor que nosotros utilizamos la blockchain de Tether. La blockchain de Tether existe y hay exchanges que participan, que tienen integrada la blockchain de Tether, tanto en los depósitos como en las retiradas. Y bueno, pues nosotros nos aprovechamos a que además de lo que he comentado antes, parte de las operaciones en tránsito que nosotros hacemos entre los exchanges las limitamos mucho de riesgo de mercado, precisamente porque están en tránsito, pero como están en Tether, nos es indiferente que suba o baje el Bitcoin, no afecta en nada a nuestra rentabilidad. Vale, estamos llegando más o menos a una franja en la que a partir de ahora también os vamos a poner de fondo todas las operaciones para que lo vayáis viendo y podemos generar preguntas, pero sobre todo que lo veáis. Voy a hacer un par de ellas más, ¿vale? Pero para
para que Raúl pueda ir preparando dentro de nada que vamos a compartir las operaciones. Cuando MindCapital recibe nuestros Bitcoin, ¿qué hace exactamente antes de comenzar a operar? ¿Lo pasa a USD, USDC, a GBP o cómo funciona? He escuchado algo de Omnibus, pero no sé qué es. Omnibus. No, esas cuentas son Omnibus. Sí, es un término muy financiero. Bueno, realmente cuando entra los Bitcoin y entra en un wallet de entrada, precisamente nosotros en las operaciones de tránsito entran también los wallets que tenemos en Bitcoin. Y esos wallets que tenemos en Bitcoin, digamos que están expuestos a riesgo de mercado, es decir, a que el Bitcoin suba o que el Bitcoin baje. Bueno, pues inmediatamente ese wallet pasa, digamos, al bot de rebalanceo. Nosotros utilizamos todos los Bitcoin de entrada para el rebalanceo. Bueno, es una estrategia como otra cualquiera. Nosotros estamos absolutamente convencidos que es la óptima y luego ya el rebalanceo va repartiendo esos Bitcoin digamos, entre cada uno de los exchange, entre cada una de las cuentas, pues bueno, pues según va el bot precisando cómo son las necesidades de equilibrio de cada una de esas partidas. Pero sí, efectivamente, el curso es, primero van al wallet en Bitcoin, luego se reparten hacia un wallet donde actúa el bot de rebalanceo y ese es el que reparte entre cada uno de los exchanges. ¿Por qué es tan importante? Perdón, cuenta Omnibus. Bueno, la cuenta Omnibus, creo que se refiere a la cuenta Omnibus. Una cuenta Omnibus es una cuenta general, en la que de alguna forma hay un saldo y luego hay anotaciones en cuenta. Esto tiene que ver también con el tema de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos operaciones en tránsito y mandamos el dinero a los brokers, lo mandamos a través de Bitcoin y entran en un wallet en Bitcoin. Cuando entran en el wallet de Bitcoin, inmediatamente pasan al saldo en dólares. Ese saldo en dólares dentro del broker, de alguna forma lo que tiene es una contrapartida que se puede llamar cuenta Omnibus, porque de alguna forma ahí lo que se identifican son todos los saldos de todas las cuentas. No quiere decir que tú tengas dólares, simplemente es una anotación en cuenta. Por eso nosotros no trabajamos por activo financiero, porque la contrapartida de eso al final estará en Bitcoin, ¿no? Entonces yo creo que se refiere a este criterio, este concepto de cuenta Omnibus, concepto interesante. ¿Por qué es tan importante que operen con stablecoin y no en criptoactivos? Bueno, una stablecoin, como por ejemplo Tether, es un criptoactivo de primerísimo nivel que tiene incluso su propia blockchain, ¿eh? O sea, que insisto, es otra de las facetas que a lo mejor no se conocen. Es más, Tether tiene 3 blockchain. Tiene un blockchain RC20, tiene un blockchain en Omni y tiene otro blockchain que se utiliza muchísimo menos en Tron. Pero casi todo el blockchain que se utiliza entre los exchange, curiosamente, no es en RC20, el de Ethereum, es en Omni. Y les puedo garantizar que funciona extraordinariamente bien. Es un criptoactivo de renombre. Sí, da muchísima seguridad, muchísimo sostenimiento al mercado y nosotros trabajamos extraordinariamente con él en todos los exchanges. Hay otros, stablecoin, como puede ser, por ejemplo, USDC, que es el que montó también Coinbase con Circle, que también funciona bastante bien. Vale, Raúl, si quieres ir compartiendo, vamos a seguir, pero vamos a enseñar también las operaciones, que además es una cosa que demandan muchísimo todos los usuarios de MindCapital. Por si puedes ir compartiendo pantalla, si queréis, comentáis un poco la operativa y en el momento que eso las dejamos de fondo y continuamos con las preguntas. Estoy compartiendo una pantalla, no sé si se ve bien. Es que ha habido bastantes quejas de gente que dice que las operaciones o los números no se ven correctamente, entonces lo he puesto todo un poco más grande y cuando luego veremos los ejemplos lo que hago voy cambiando de una a otra para que se pueda ver bien todo. Perfecto. Bueno, yo lo estoy viendo desde aquí, Raúl, yo lo estoy viendo bien. Estoy viendo en la mitad de pantalla hay una primera operación que pone arbitraje, Kraken, Binance Broker. La segunda operación, que por ejemplo es con un ID que es OAX, es el típico ID de Kraken. Y luego en la parte izquierda veo una XPJZ. O sea que, bueno, pues ahí se está viendo una y otra operación. Exactamente. Aquí se ve que los importes son los que tienen que ser, 218,77 en este lado y en este de aquí, que esto ya es Kraken. Vamos a ver, que la he perdido aquí. Sí, 218,77. Bueno, tiene un decimal menos. Y el importe, bueno, aquí hay alguna más. Voy a actualizar Kraken, habrán entrado nuevas. La OK esta. Sí, esta es la última que tenemos.
tiene que ser ahora mismo la última en Kraken, esta es. 437,2, 437,27. Ajá. 0,06, 0,06. Cuando tienen el volumen, que es una cantidad relativamente pequeña, suele ser una operación por operación. Hay veces que las operaciones se disgregan en muchas más. Suele ser a lo mejor más propio de Binance que a lo mejor de Kraken o incluso de Poloniex o de otros exchanges. Pero bueno, pues se ve claro, pues se sumarían y se vería que efectivamente todas aparecen. Sí. Acabo de abrir Binance porque justo esta operación tiene su contrapartida allí, que es Bitcoin Euro. Este número en Binance no se ve exactamente igual porque ese es un número que devuelven interno, pero bueno, se puede ver por el importe de todo. 6.740, 0,06. Voy a actualizar porque posiblemente haya entrado después. Vale, 6.740, 0,06. Mira, esta es un ejemplo de eso. Se ha hecho en dos. Se ha hecho en dos partes. Sí, Binance es un exchange muy particular, funciona extraordinariamente bien. Nosotros nos movemos a través de todos los exchanges, a través de APIs. Las APIs de Binance tienen una seguridad aplastante, estamos muy contentos con ellos. Y tiene una particularidad y es que los ID de las órdenes, del historial de órdenes que se ven en el margen izquierdo de Binance, siempre es con el año, mes, día, hora, minuto y segundo. Y luego, cuando devuelven, cualquier operación que devuelve a través de API a cualquier sitio, incluso a particulares o en este caso a los bots, etcétera, siempre identifica su número de identificador, es un número de identificador que ellos generan. Y bueno, pues a veces pues pasa lo que pasa, que con Kraken, por ejemplo, sí que se concuerda exactamente el ID del exchange, y mientras que en el caso de Binance, pues no ocurre esta circunstancia. Cada exchange, de alguna manera, tiene su propia operativa muy particular. Sí, si quieres, Kelly, seguimos con las operaciones de fondo y sigues con las preguntas. Sí, así si van entrando, van viendo qué se va haciendo y yo te voy preguntando. Bueno, esta también es en inglés. Can you show us the technology behind a withdrawal from balance? Blockchain technology that is behind my capital. Bueno, realmente detrás de My Capital, ¿no? Detrás del mundo de criptoactivos está siempre la blockchain. En este caso nosotros nos movemos en la blockchain de Bitcoin. Pero realmente es verdad que comercialmente hay algunos términos. Yo soy técnico, yo no soy comercial, luego me tirarán de las orejas los comerciales, pero realmente hay algunos términos que se utilizan coloquialmente que desde el punto de vista técnico no son tan exactos. Por ejemplo, ninguno de nuestros bots utiliza inteligencia artificial. La inteligencia artificial se basa en una serie de parámetros de redes neuronales, etcétera, etcétera, que nosotros no usamos en nuestro bot. Es verdad que algunos bots son complejos en el desarrollo de la cantidad de código que tienen introducido, pero de un mecanismo sencillo, por otro lado, en cuanto a arquitectura. No son tan complejos como puede ser, por ejemplo, una inteligencia artificial. Y en cambio, bueno, pues todo el mundo habla de que los bots tienen inteligencia artificial, los nuestros no. Pero bueno, ya es muy difícil controlar esta dialéctica. Lo mismo pasa con el tema, por ejemplo, de la blockchain integrada. Nosotros, lógicamente, cuando se hacen pagos y cuando se hacen cobros, se hacen a través de la blockchain de Bitcoin. Nosotros internamente trabajamos no solo con la blockchain de Bitcoin, sino, como he dicho antes, trabajamos con la blockchain de RC20 y de OVNI, precisamente para el retiro y el depósito entre exchanges que lo permiten de Tether. Pero bueno, no son términos muy exactos desde el punto de vista comercial, y técnicamente hay que decir que, bueno, pues sí, operamos con Bitcoin como todo el mundo que opera con Bitcoin opera con la blockchain de Bitcoin, ¿no? Buenas tardes. ¿Podrían acabarme? Que acaba de entrar acaban de entrar justo dos, lo digo por verlas. Sí, venga. Esta es la que estábamos viendo antes. Acaban de entrar estas dos, que son muy similares, de Kraken Binance y Kraken Binance. No he actualizado el exchange, lo voy a actualizar ahora. Esto es Binance. Son estas, a ver, 7.200, vamos a ver, ¿cuál es la? 6.000, la de Binance es esta, 6.740, 404,4. Es esta, ¿vale? La hora es esta. Y esta se ha hecho en una única. Muy bien. Y podemos ver la de también la de Kraken, ¿no? Exactamente. Que tienen que ser 436,33. Ahora. Primera. Aquí está. Sí, en esta sí coincide la parte primera de la ID,
lógicamente, porque es Exactamente, Kraken. que es lo que siempre hago, busco para que se vea que es la misma, y luego si te pones encima te dice el resto de Muy bien, código sí, UHI, importante, que sí. es el que estamos viendo ahí. Sí. Sí, lo que se puede ver también es que hay muchas más operaciones en Kraken, ¿no, Raúl? Hay muchas más operaciones, pero que no se muestran, pero que las tenemos ahí, que se hacen. Se hacen muchas más operaciones de las que se muestran, lógicamente. Bueno, está clarísimo. Aquí Pero bueno, ahí es lo está que te un permite poco el mostrar y ejemplo, este es uno de ellos. Ajá. Bien. Bien. Podemos seguir, Kelly, con las preguntas. ¿Podrían aclarar, por favor, el tema de las stablecoin y cómo es que lo usan para hacer arbitraje? Bueno, es la base de nuestra operativa, de nuestra filosofía. Nosotros pivotamos siempre en stablecoin. Es decir, realmente nosotros nos movemos en stablecoin. Lo que hacemos es utilizar precisamente el Bitcoin para hacer el arbitraje. Pero nos movemos en Bitcoin, pero luego retornamos otra vez a stablecoin. Por eso, de esa manera, lo que hacemos es tratar de blindar toda la posible volatilidad que pueda tener el Bitcoin. Bueno, posible volatilidad que realmente tiene. Solo nos aprovechamos de la volatilidad precisamente para conseguir el arbitraje, pero todo lo pivotamos en Tether. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros tenemos establecido que operaciones en tránsito, es decir, todas las operaciones que ahora mismo puedan estar en vuelo, más todas las operaciones que en un momento determinado puedan estar viajando a través de la blockchain de Bitcoin, pueden suponer un porcentaje muy pequeño de la cartera durante un periodo de tiempo muy corto. Y ese es el que yo llamaba antes riesgo de mercado. En el momento en el que si eso subiese, afectaría positivamente a la rentabilidad, si bajase, afecta también negativamente, pero tiene un efecto muy pequeño. Podría ser un efecto, yo pongo muchos ejemplos y de cara a los comerciales yo solo digo que una variación a lo mejor del 5% podría suponer en nuestra rentabilidad una variación del 5%, que nos coja con todo el mercado 5%, por supuesto, de forma negativa, podría suponer una rentabilidad negativa muy pequeña, en los entornos de menos 0,1, 0,2, que se compensaría con la parte positiva. Por lo tanto, nuestro riesgo de mercado está muy limitado precisamente porque nos apoyamos en las stablecoins. Vale, en el anterior Zoom indicaron que la operativa en Forex no era ponerse en largo ni en corto. ¿Pueden poner un ejemplo de operación completa desde que se inicia la compra o venta de Bitcoin, la operativa con el broker y finalmente la venta o la compra final? Sí, pero realmente es mucho más sencillo que comprar y vender. Cuando uno habla del mercado de Forex, siempre habla de ponerse corto o largo. Ponerse corto es ponerse vendido en un par. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo en pantalla que hay una operación de arbitraje en el broker de eurodólar y que está vendido. Pues eso cualquiera podría entender que podríamos ponernos cortos en el eurodólar. Bueno, es una fórmula pues muy habitual. Tú en el mercado de Forex te puedes poner corto o largo. En el mercado de acciones es más difícil ponerse corto, es más difícil ponerse vendido. A no ser que se haga otro tipo de estrategias, incluso con futuros o incluso con opciones o incluso con venta o ventas a crédito, que se llama. Pero en el mercado de Forex no, en el mercado de Forex es indiferente ponerse corto que largo. Pero nosotros no nos ponemos ni corto ni largo. Nosotros lo que hacemos es, en esta operación, lo que hemos hecho es un traspaso de saldo de la cuenta en dólares en ese broker a la cuenta en euros o viceversa, según le indica el broker. Y entonces es, digamos, de alguna manera lo que a nosotros nos interesa, que es hacer un traspaso. ¿Cómo se hace el traspaso? Es un traspaso que se hace inmediato entre las cuentas. ¿A qué precio? Al precio que nos indica, en este caso, que nos indica el broker, que ha detectado el bot. El bot ha visto que efectivamente había ahí una ventaja y es la que lanza la operación. Y la operación no es una operación de compra-venta al uso, es una operación de traspaso entre cuentas. Ya sé que esto puede parecer poco, vamos a decir, poco complejo desde el punto de vista financiero, pero es la realidad. Vale, en la parte del algoritmo que busca operaciones se ven muchas operaciones con un porcentaje de rentabilidad positiva y que sin embargo no se muestran como buenas, en verde. ¿En qué se basa el sistema para dar válidas esas operaciones? Sí, hay muchos aspectos. Puede ser que alguna de esas operaciones, puede ser que luego ya se ejecute y luego no salga como operación ejecutada, ¿eh? Pero hay muchos aspectos. Hay aspectos en los que, evidentemente, hay una particularidad en el arbitraje que no ocurre así, por ejemplo, en el trading, y es que en el arbitraje es fundamental la velocidad. Nosotros trabajamos con servidores dedicados en cada uno de los exchanges precisamente para tener esa velocidad. Hay veces que se detectan operaciones, pero si la operación que se detecta, el API, es decir, la llamada del propio exchange informando, puede ser aparentemente positiva, pero que detecta que no entra dentro de un rango de seguridad en tiempo, esa operación no se hace.
¿Por qué? Pues porque, bueno, pues lo tenemos así establecido porque no queremos correr riesgos operativos, ¿no? No pasaría nada. Se podría mandar la operación y luego la operación no se ejecutaría. Pero ¿para qué vamos a perder tiempo? Entonces, bueno, pues algunas de esas operaciones obedecen a estas diferencias que a veces son en tiempo. Pueden ser operaciones aparentemente positivas, pero que si entramos en la variable tiempo, pues desde luego no entran en el parámetro nuestro de seguridad. ¿Por qué Main Capital no paga directamente en la stablecoin USDC y lo hace en Bitcoin? ¿Qué finalidad tiene? Bueno, porque apoyándonos en la blockchain de Bitcoin, pues es universal. Si nosotros tuviésemos que pagar en USDTs, pagaríamos a través de la blockchain de USDT. Imaginemos, RC20. Es muy difícil. No hay muchos wallets que recepcionen en USDT. De hecho, nosotros tenemos dificultades con algunos exchanges para poder enviar en la blockchain de USDT, me da igual que sea RC20, que sea Omni, muchos de ellos lo hacen más en Omni que en RC20, y siendo exchanges, que tienen bueno, pues una tecnología extraordinaria. Yo creo que casi ninguno de nuestros usuarios tendría un wallet en USDT para recibir USDTs. Lo más cómodo es recibirlo en Bitcoin, lógicamente. Si el sistema de arbitraje fuera regulado, ¿qué pasaría con Main Capital? Bueno, creo que en algún momento se regulará y nosotros estaremos ahí como punta de lanza. Por eso estamos en Estonia, por eso estamos detrás de las licencias de CryptoWallet, y si se regulase sería fantástico. Lo que pasa es que no hay que regular el arbitraje, lo que hay que regular es el mercado de los criptoactivos, no es el arbitraje sería la segunda derivada. Bueno, estaríamos absolutamente encantados de que esa situación y esa circunstancia se produjese. Eso, el único riesgo que tendríamos es que podría llevar a que los mercados, pues de alguna forma, se adaptasen más a esa situación y fuesen más eficientes. Esa eficiencia, lógicamente, deja menos hueco, menos gap, para poder hacer arbitraje. Pero sería una otra derivada segunda. Estaríamos encantados que se regulase el mercado de criptoactivos. Vale. ¿Qué pasó en la plataforma hace 2 días cuando se puso en mantenimiento? No sé si quieres repetirla, es parecida a la anterior, solo que explicando lo que pasó. Es lo que he explicado Sí, yo. bueno, sí. Fue un error. O sea, hicimos una modificación de software el día anterior y afectó al reparto de esa noche, pero afectó a la parte que hace el cálculo nada más. O sea, entonces los saldos eran erróneos. Pero fue un error humano de desarrollo. Que vale. Se ha modificado mucho para que no vuelva a pasar. Perfecto. Aquí lanzo una pregunta que nos comenta una abogada del Banco de Colombia. ¿Quién respalda el dinero de los inversionistas en caso que la operación salga mal? ¿Qué entidad estatal lo regula y qué ley? Bueno, pues se une un poco a la anterior. Ahora mismo no hay un marco regulatorio universal dentro, por ejemplo, de la Unión Europea referente a los criptoactivos. Quien va más adelantado de esto hace 2 años era Malta, sin ninguna duda. Ahora mismo la punta de lanza en el aspecto regulatorio es Estonia. Nosotros estamos en Estonia. Estamos 100%. Estamos, obteniendo también las licencias de CryptoWallet y, bueno, precisamente para una vez que haya un marco regulatorio de los criptoactivos, nosotros estar pues los primeros de la fila. Y bueno, pues de alguna manera quien respalda ahora son pues la empresa que está registrada en Estonia, pero lógicamente el marco regulatorio todavía no ha llegado a producirse de una forma universal. Deseando estamos que ocurra. Pero hay que decir otra cosa, y es, ante la ausencia de los marcos regulatorios, está precisamente el tema de la confianza, y por eso nosotros presentamos operaciones. No hay ningún fondo de inversión en España que presente sus operaciones. Ninguno. Los fondos de inversión, por ejemplo, en España, lo que tienen es un marco regulatorio a través de la Comisión Nacional de Valores, a través de la Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, y de alguna forma se apoya a todo el mundo en esos marcos regulatorios con una serie de auditorías y demás, y damos fiabilidad y confianza a que efectivamente esos registradores, esos auditores, son los que, bueno, pues de alguna forma soportan el que lo que está diciendo la gestora sea cierto. Pero la gestora, de alguna forma, a los que invertimos en fondos de inversión, nos da la información cada 3 meses. Nosotros estamos dando la información en tiempo real. ¿Por qué damos la información en tiempo real? Precisamente porque no hay un marco regulatorio. Si hubiese un marco regulatorio, también nos importaría poco dar la información, si ya la estamos dando. Pero bueno, pues es más a más. Estamos deseando que esto se produzca. ¿Cómo pivotas con un stablecoin en las exchange? Me refiero a la pregunta que te hicieron en cuanto al halving. Y además, el halving sí nos afectará, pues el Bitcoin sube, nuestros retiros nos van a dar menos satoshis.
Vamos a ver. Lo he comentado antes, realmente pivotar en stablecoin es bastante sencillo porque nosotros lo que hacemos es, el punto de partida siempre está en el stablecoin y se invierte en Bitcoin y vuelve otra vez la posición a stablecoin. Por lo tanto, eso se llama pivotar en stablecoin. ¿Precisamente para qué? Para que no haya riesgo. No haya riesgo de mercado. No haya riesgo de que si el Bitcoin baja nos afecte e incluso que si el Bitcoin suba también nos afecte. Eso por un lado, y eso es lo que se llama pivotar con stablecoin, que es una práctica que debería ser común en todos los programas de arbitraje. Esa y la del rebalanceo, importantísima. Hay que rebalancear para equilibrar otra vez las cuentas. Es absolutamente fundamental estos dos parámetros. Ahora bien, la segunda parte de la pregunta, cuando se produzca el halving, si se produce el halving y efectivamente suben los bitcoins, sube el valor del bitcoin, al arbitraje no le afecta, a no ser que esa subida sea una subida excesivamente rápida y sin apenas hueco o margen para que las operaciones se produzcan, y eso puede dejar la rentabilidad un poco más reducida que un día convencional. Pero no tiene por qué pasar otra cosa que no sea esto. Otra cosa es el inversor. De cara al inversor, efectivamente, si el inversor entra en Bitcoin y entra con un Bitcoin a 7.300 y el halving provoca que el Bitcoin se vaya a 15.000, lógicamente, cuando luego vuelve sus Bitcoin a su bolsillo, a su wallet, pues va a tener menos Bitcoin. Sí, de cara al inversor. Pero eso no afecta nada, digamos, a la cartera ni a la operativa de MyCapital. Vale, ya que tenemos el dashboard abierto, la siguiente pregunta dice, ¿qué significa exactamente cada una de las columnas de operaciones realizadas? ¿Me lo pudieran explicar? Sí, bueno, Raúl, ¿lo explicas tú o lo explico yo? Bueno, lo dice claramente, operación es el tipo de operación, suele ser operaciones, se marcan de operaciones o bien de arbitraje o bien de rebalanceo, a veces salen de arbitraje, a veces salen más, tenemos una de rebalanceo. Las operaciones de rebalanceo son operaciones singulares, hay muchísimas operaciones de rebalanceo y bueno, pues explica la diferencia entre una y otra. Si vamos a la otra pantalla, por seguir el orden. Perdón. Sí, bueno, aunque me lo sé de memoria. El otro lo que indica es el mercado. Si es un mercado de exchange, indica el exchange. Es verdad que por protección de los exchange, hay exchange que no nos dejan poner su nombre ni su ID, hacerlo público, pero hay otros que les es indiferente y nosotros publicamos, cuando es un exchange, publicamos el nombre del exchange. En este caso aparece ahí Kraken y aparece Binance. Cuando es un broker, ponemos broker. Los brokers no nos dejan que pongamos el nombre del broker. Luego el par es, digamos, la operación que se realiza. En este caso, se realiza el Bitcoin contra la libra esterlina y se realiza el par Bitcoin con libra esterlina. Y luego, bueno, pues la tipología. En este caso hay una compra de Bitcoin por un precio de 5.861,3 libras esterlinas. ¿Qué cantidad? Que aparece a continuación en la columna, 0,05 Bitcoin. Y eso arroja un importe en Bitcoin de 293,07. Si nos vamos a la siguiente... 293,07. Si nos vamos a la siguiente, bueno, y luego el ID, perfecto. Sí, el ID es el ID del exchange. Los brokers no tienen ID como tal y se podría poner otro número para el tema de los brokers, pero sería mucho más complejo y de alguna forma quedaría feo incluso en la visualización y no aportaría nada. Pero en el tema de los IDs sí que es importante. Ahí aparece el ID, es el ID de cada exchange. Cada exchange tiene un ID muy particular que es el que devuelve no a nosotros, sino a cualquier API. Las APIs son los mecanismos, los ficheros entre los que de alguna forma nos comunicamos, no solo los bots, sino cualquier otro programa informático con cada uno de los exchanges. Funcionan extraordinariamente bien. Es una ventaja impresionante de cara al arbitraje. Vamos, sin eso no sería posible trabajar. Si vamos a la segunda fila, vemos igual que hay arbitraje. Vemos en este caso que el mercado indica Binance, que se ha hecho en el exchange de Binance. La operación es Bitcoin-Euro. En este caso se venden, es decir, se vende, luego vamos a ver la cantidad, esos 0,05 Bitcoin a 6.730 por un importe de 336,5 euros. Y luego aparece el ID del exchange de Binance. Y luego a continuación está cómo se cierra esta operación, este ciclo de operación. En este caso es una venta de euro-libra. Hay un precio de 0,88. La libra cotiza ahora mismo, pues puede cotizar en este exchange a ese nivel. Y entonces lo que se hace es vender una cantidad de 336,5 euros, que es lo que teníamos antes en la pantalla inmediatamente anterior. Lo que se obtiene en esta operación es una diferencia entre 295,99 libras menos lo que es lo que se ha vendido realmente,
menos los 293,07, que es lo que se ha comprado. Aquí hay una diferencia de 2,92 libras esterlinas. Bueno, que puede parecer una rentabilidad muy baja, es una rentabilidad extraordinaria para este importe, que si lo multiplicamos por el número de operaciones que se realizan, pues bueno, pues se obtienen estas rentabilidades de las que nos estamos beneficiando. ¿Cuáles fueron las pérdidas que tuvo la compañía con el error de ayer? Sobre todo debido a las personas que llegaron a retirar y no devuelvan el dinero. Pues las pérdidas económicas prácticamente intrascendentes. Es verdad que afectó a muy pocos usuarios. Una vez que afectó a los usuarios, creo que en soporte me han indicado que casi el 50% inmediatamente se puso a disposición para devolver esos importes. Y luego, pues no sé si a día de hoy, no tengo la información actualizada, pero entre 1 y 5 usuarios falta por contactar o ponerse en contacto, y las pérdidas no tienen prácticamente trascendencia. Obviamente, esas pérdidas no van por cuenta de los usuarios, van por cuenta de la compañía. A nosotros nos ha causado más daño el hecho que se haya producido, pero sobre todo la caída en el sistema. A nosotros nos hace mucho daño las caídas en el sistema. Para nosotros ha sido el dolor real está en la caída del sistema. Sí, por caída es que la gente no pueda entrar en la administración durante 6 horas. O sea, el sistema no estaba caído, pero no dejábamos entrar. Entonces, eso es que la gente no pueda entrar. Ese es el problema. Eso es más, provoca más dolo que la puramente económico real por el error. Vale. Pregunta en inglés. My sponsor told me something about new product. Which product this will be? Bueno, nosotros somos el departamento técnico. El departamento técnico trabaja mucho, es decir, es verdad que tenemos un departamento de I+D, es verdad que nosotros probamos bots, pero a nosotros no nos concierne el tratar con los nuevos productos. Eso es un tema del departamento comercial y nosotros ahí cumplimos rigurosísimamente lo que se nos indica, ¿no? Vale. Podía estar, perdona Kelly, 2 horas hablando de posibles nuevos productos, pero no se nos permite. Apasionantes, tenemos posibilidades. Sí, nos gusta mucho esa parte de I+D, pero no se nos permite hablar de ello. How can be a distributor legal? I cannot suggest investments, so what I have to say to the people to be legal? Bueno, sí, bueno, lo hemos estado comentando anteriormente, ¿no? Entonces, hemos estado comentando el tema del área digamos, del marco europeo a través de Estonia, y que, bueno, pues nosotros estamos ahí, Estonia como punta de lanza, insisto, cogiendo un poco el relevo de lo que empezó inicialmente Malta, que me parece a mí que fue de bastante impulso para el marco legal de las criptomonedas, pero es verdad que ahora Estonia es quien ha cogido el testigo y creo que lo está haciendo extraordinariamente bien. Nosotros nos estamos soportando en ello, teniendo una empresa registrada en Estonia y, bueno, pues de alguna forma activando las licencias que Estonia pone a nuestro alcance dentro del mundo de los criptoactivos. ¿Cuál es el balance actual de MindCapital? El balance actual de MindCapital, si nos referimos a lo que realmente ahora mismo estamos operando y tenemos en cartera, tenemos en cartera en torno a 15.200.000 Tether. ¿Os puede bloquear alguna cuenta un exchange por realizar muchas operaciones o por realizar operaciones de mucho volumen o porque detecta que son siempre compras en beneficio? Bueno, realmente los exchanges no ven que son compras en beneficio. Vamos a ver, los exchanges lo bueno de un arbitraje es que hay varias patas. Esto no es un tema como el mercado de las apuestas. Yo no entiendo mucho el mercado de las apuestas, pero en el mercado de las apuestas, cuando uno gana mucho, pues realmente le cierran. El mundo de los exchanges no funciona así, para nada, todo lo contrario. En el exchange te invita, y precisamente las APIs son desarrollos que hacen los propios exchanges para que tú puedas desarrollar un bot y puedas generar operaciones. Al exchange lo que le interesa es que haga operaciones. El exchange no actúa como contrapartida. Si el exchange no actúa como contrapartida, si la contrapartida es el mercado, al exchange le es absolutamente indiferente. Insisto, nosotros actuamos con exchange de primerísimo nivel. A Binance supongo que le encantaría que nosotros ganásemos. Supongo. Lo que pasa es que Binance no ve que ganamos en todas las operaciones, pero le encantaría que ganásemos con tal de que operamos. A Kraken igual, a Coinbase igual, a Poloniex, a Bifines, a Bitres, a OKEx, a KuCoin, a GIRBTC. Pues estarían encantados con que, además de operar mucho,
pues de alguna forma ganemos. Otra cosa son aquellas compañías que pueden hacerse llamar exchange, como puede ser, por ejemplo, Bitmesh, una plataforma extraordinaria, pero son, digamos, contratos en diferencias. Y de alguna manera ellos sí que pueden ser contrapartida de sus propios clientes. Eso es otra historia. Nosotros no operamos actualmente con Bitmesh, operamos solo con exchange. En algunas sesiones han mostrado alguna cuenta operativa de los exchange, pero ¿cómo podemos tener certeza que están haciendo el trading de todo el capital y no nos enseñen una muestra en una cuenta y todo lo demás no se trabaje? Sí, podría ser, sí, pero si no se trabajase, no tendríamos rentabilidad. Y si no tenemos rentabilidad, ¿cómo podemos sacar rentabilidad? Es verdad que sí, que podríamos hacer el teatro de una parte, no tendría ningún sentido. Si un exchange quiebra, ¿Main Capital responde o el inversionista asume el riesgo? Bueno, es una buena pregunta. Es lo que hablamos antes de los riesgos operativos. Es verdad que nosotros tenemos diversificados en los exchanges. Es verdad que la quiebra que se ha producido en el pasado de algún exchange data de hace bastantes años. No es lo mismo operar en arbitraje en el año 2014 que operar en el año 2020. Ahora mismo los exchanges son exchanges de primerísimo nivel, tienen unos sistemas de garantías absolutamente extraordinarios y no hemos contemplado esta circunstancia. No obstante, tenemos muy diversificado el riesgo operativo entre muchos exchange y muchas cuentas, todos esos exchange de primerísimo nivel. Vale, ¿qué pasa si el dólar cae a cero o desaparece? Bueno, si el dólar cae a cero o desaparece, bueno, se puede provocar una catástrofe similar, pues no lo sé, acabaría con el sistema capitalista a nivel mundial. Y aquí tenemos operaciones, por ejemplo, ¿qué pasaría si el dólar cae a cero? ¿Qué pasaría con la libra esterlina? También caería a cero, supongo. ¿Y por qué va a caer el dólar a cero? Es bueno, muy apocalíptico, pues no lo sé. No tengo respuesta, sería una apocalipsis financiera. Da igual todo, ¿no? Porque si el dólar cae a cero, supongo que arrastraría al euro, a la libra, al resto de monedas, al yen, al franco suizo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la ventaja de tener integrada la blockchain, tal cual la tiene Main Capital? Bueno, vuelvo a contestar como antes y lo siento porque esto no es muy comercial. Técnicamente no sé qué significa tener integrada la blockchain. Todo el que opera en Bitcoin, pues lógicamente se soporta o se apoya en la blockchain de Bitcoin. Yo no sé realmente a qué se refiere. Si lo que se refiere es que nosotros hacemos pagos automáticos, efectivamente hacemos pagos automáticos, pero eso no se debería llamarle blockchain integrada. Pagos automáticos, pues tenemos una pasarela de pagos automáticos y que, bueno, pues responde automáticamente cuando hay dinero en el wallet de realizar los pagos. Funciona muy bien, tiene niveles de seguridad, que como nos ha pasado en el error anterior que habíamos visto, saltan esas seguridades, pero eso, bueno, pues hay personas que lo llaman blockchain integrada a lo mejor a eso. Desde luego, técnicamente no es exacto. Vale, a la hora de retirar, ¿cómo puedes evitar verte perjudicado por la volatilidad del Bitcoin? Bueno, realmente cuando un inversor invierte asumiendo un riesgo. Es verdad que cuando el dinero entra en Main Capital y entra en este arbitraje de criptofías, se está sacando rentabilidad. Luego ya cuando el dinero sale, si este inversor era un inversor que tenía ya el dinero en Bitcoin, introduce los Bitcoin, los cambia a dólares, obtiene la rentabilidad y luego vuelve, bueno, pues eso sí que ya es un riesgo que corre por la propia diferencia de divisas el propio usuario. Esto pasa, por ejemplo, hoy en día, bueno, en circunstancias normales, porque con esta pandemia los mercados se han convertido en una auténtica pesadilla, es como si un europeo invierte en Amazon. Si uno invierte en Amazon, invierte a un nivel de dólar, puede subir Amazon, pero si luego el dólar va con el efecto contrario, cuando luego vuelves otra vez a euros, pues a lo mejor no has ganado todo lo que esperabas, o viceversa. Amazon baje y realmente el dólar te provoque una plusvalía, pero eso, bueno, pues entra dentro del argot, digamos, de los mercados financieros y de cómo lo tenga estructurado el propio inversor. ¿Han pensado en que la plataforma exista la opción de retirar en Tether? Ya lo he contado antes. A mí me encantaría, me encantaría. Yo soy un enamorado por ejemplo, en este caso, de la blockchain de Omni. Por ejemplo, ya sé que esto es demasiado técnico, ¿no? Y demasiado friki, pero no es fácil habilitar wallet en Omni. Ni siquiera es fácil habilitar wallet en RC20 para Tether.
pero desde luego no solo no lo descarto, sino que a mí me encantaría. De hecho, yo me siento muy cómodo, por ejemplo, cuando nuestro departamento técnico tiene que hacer trasvases entre chains, nosotros siempre intentamos utilizar la blockchain de Tether, tanto RC20 como Tron no, porque Tron no hemos operado creo que nunca con Tron, pero con cualquiera de los dos. De la misma manera, defendemos también el poder pagar también en Tether, pero es un poquito más complicado por cómo está distribuido la blockchain de Tether. Esto, para que nos entendamos, es como pagar en Ethereum. Se podría pagar en Ethereum, bueno, tenía la misma incidencia desde el punto de vista financiero que Bitcoin, o pagar en Dash, por ejemplo. Somos, de alguna forma, también nos gusta mucho también la cripto Dash y además funciona extraordinariamente bien. Pero bueno, ahora nos estamos apoyando en la de Bitcoin porque además es lo coherente, lo lógico y lo muy seguro y muy fiable de la blockchain, ¿no? Vale, estoy viendo las horas, vamos bien de tiempo si queréis para hacer alguna más. Es verdad que tengo más de 500 preguntas, con lo cual va a ser imposible que las hagamos todas, pero bueno, voy a seguir leyendo preguntas. Siempre se ve que en Kraken se compra y en Binance se vende. ¿Cómo haces ventas en Binance si no tenéis los Bitcoin comprados? Se hace por rebalanceo. Precisamente para eso está el rebalanceo. En el rebalanceo hay operaciones, ahí se ve una operación de rebalanceo, que es una operación que se está comprando en Binance Bitcoin. Vamos a ver si lo podemos ver. Hay que decir que con nosotros somos fieles también al confinamiento que está concurriendo en España. Entonces, el departamento técnico lo tenemos partido. Raúl está en un lugar y yo estoy en otro. Entonces, bueno, pues él está tocando la pantalla y se está viendo perfectamente cómo una operación de rebalanceo está entrando en Binance y entra comprada. Por ejemplo, esta. Bueno, hay muchas más, pero por ejemplo, esta en esta cuenta. ¿Vale? Se está viendo la operación. Si Raúl pinchase, se vería que es exactamente la misma operación. Si pinchase en nuestro marco, ahí se ve que es una sola operación y que es una operación de compra. Es la operación de Binance de 6.757 y se ve ahí precisamente la operación de Bitcoin en euros a 6.757 por un importe de 1.386 de 9.368,74 euros, que corresponde a una cantidad de 1,3865 Bitcoin. Vale, me gustaría preguntar si se puede llegar a pasar por alguna vez los brokers. Bueno, la pregunta es, yo creo que si los brokers se pusieran de acuerdo en unificar los valores en distintos mercados para evitar la especulación del arbitraje. En tal caso, Mind Capital tiene previsto alguna política para poder continuar sin que afecte la rentabilidad de la plataforma. Sí, es buena pregunta. Puede pasar, es difícil que en los brokers no exista diferencia, pero podría pasar. Eso es lo que llamamos nosotros eficiencia en el sistema. Y concurren muchas circunstancias de eficiencias en los sistemas. Eso no sería de la noche a la mañana, eso sería paulatinamente y nosotros lo notaríamos. Y efectivamente, bueno, pues tendríamos que tomar cartas en el asunto. Pero bueno, eso se llama una evolución hacia una eficiencia del sistema. Yo lo veo complicado en el corto plazo y en el medio, pero pudiese darse esa circunstancia. En ese caso, pues tendríamos que operar de alguna otra manera, claro. Bueno, aquí están dando las gracias a los técnicos. Tengo que decir que hay varias respuestas que pueden haberse generado, digamos, respuestas en las que están agradeciendo las explicaciones y los claras que están siendo. ¿Existen evidencias concretas de que realmente cuenten con los dólares suficientes para cubrir las reservas de todos los tokens que ahora mismo tienen en circulación? De todos los tokens que tienen en circulación. Vamos a ver, nosotros no tenemos token propios en circulación, pero sí, claro, sí, tenemos, claro, las reservas para soportar el patrimonio que tenemos, que es el que tenemos que responder. De todas maneras, desde el punto de vista de arbitraje es mucho más sencillo que en el trading, por ejemplo. El trading es otra forma de funcionar. Nosotros dentro del arbitraje realmente las cuentas suelen ser bastante claras, porque realmente como tú pivotas en Tether y el Tether tiene un contravalor en dólar, pues lo tenemos fácil al hacer las cuentas. Quizá en trading pueda ser un poquito más dificultoso, ¿no? Porque uno tiene que comprar y vender para sacarle rentabilidad y no a lo mejor en todas las operaciones se gana. Y no digamos en aquellos mercados de trading en los que, bueno, pues hay apalancamiento, que no es el caso. Pero en el arbitraje es bastante sencilla esa parte, muy, muy sencilla. Vale, pregunta en inglés. Why don't you put tax data like thief in the footer of the website? It will be more clear. What is the name of the company in the What in Estonia?
Sí, lo publicará los comerciales en su debido tiempo, cuál es el nombre de la compañía y todos los detalles. Sí, claro, como no podía ser de otra manera. Sí, sí. Vale, ¿tiene proyectado a futuro lanzar algún proyecto con tarjeta de débito para las operaciones en todos los criptoactivos? Bueno, eso, bueno, es verdad que en el roadmap de la compañía pues hay alguna cuestión referida a este punto, pero no me corresponde a mí responderlo, es más del área comercial. De todas maneras, todos los pasos que demos tienen que ser pasos muy consolidados y muy sólidos. El tema de las tarjetas con el tema de los criptoactivos está generando mucha problemática, sobre todo en el tema de los costes y las comisiones. Entonces, bueno, pues lo que no queremos es que esto al final tenga un efecto contrario al que en principio nosotros pretendemos. Se trata de facilitar, pero no a cualquier precio. Y es verdad que los costes están siendo bastante altos. En cualquier caso, se sigue avanzando en esa línea y de alguna forma se contempla que en un futuro podamos tener alguna respuesta contundente sobre eso. Por favor, ¿me podrían explicar la diferencia que existe entre las operaciones de la bolsa de valores y las que hace Mind Capital? Sí, la bolsa de valores, si nos referimos, por ejemplo, al IBEX 35, el IBEX 35 es un mercado abierto donde uno compra, vende, se liquidan las operaciones y los depósitos están o bien en las entidades bancarias o bien en las sociedades y agencias de valores que están facultadas para ello. Eso es un mercado de bolsa, un mercado al uso. Podría ser el IBEX 35, pero podría ser igualmente, por ejemplo, unas operaciones que se realizan en el Standard & Poor's, en el Nasdaq, en el MIF italiano, en el FTSE londinense, en el DAX de Frankfurt o en el CAC 40 parisino. En el caso de My Capital se apoya exclusivamente en exchange, por un lado, no tiene absolutamente nada que ver, pues estamos dentro del criptoactivos, y por otro lado en broker, pero la parte de broker que tiene que ver con wallet en Bitcoin, porque nosotros solo funcionamos con wallet en Bitcoin. Esos wallets en Bitcoin, de alguna manera, pasan los saldos a unas anotaciones en cuenta en dólares, en libras esterlinas, en euros, en yenes, podrían pasar también a francos suizos, podrían pasar con otras divisas, y bueno, funcionan con los saldos como anotaciones en cuenta. No tiene absolutamente nada que ver la operativa. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a leer 2 preguntas más y por la hora ya también vamos a ir terminando y dejando que el departamento técnico también pueda descansar. ¿Cuántas personas pueden abarcar en la empresa Mind Capital? Si nos referimos a usuarios, bueno, el tema de los usuarios es un tema de escalabilidad. Yo creo que no sé si Raúl nos puede contestar, pero realmente ahora mismo sí que tenemos un sistema bastante óptimo de escalabilidad y ahora mismo no es preocupante. Voy a abrir el micrófono porque se lo ha cerrado, debe ser sin querer. ¿Raúl? ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Vale, vamos a ver. Hace poco tuvimos una reunión técnica justo sobre eso. Nosotros los servidores los mantenemos al 5% más o menos de rendimiento, porque hay días que pueda entrar mucha más gente de golpe. Por ejemplo, cuando hemos tenido este problema esta noche de cerrar la administración, cuando la abrimos, mucha gente entró en avalancha y la web fue lenta, porque superaron bastante la capacidad. Cuando el rendimiento medio supera un 15, un 20%, solemos duplicar capacidad de los servidores. No es exactamente servidores elásticos, pero por un tema interno nuestro, pero vamos, estamos muy pendientes de eso. Vale, perfecto. ¿Podría crear una wallet vinculada a Mind Capital? Bueno, la pregunta, vamos a ver cómo la traducimos. Una wallet vinculada a Mind Capital. Tiene aristas esta pregunta. Bueno, realmente My Capital tiene wallet. Yo no sé si se refiere a que tuviésemos una stablecoin propia, por ejemplo, para poder tener un wallet y que se pudiese operar a través del propio wallet. No entiendo muy bien la pregunta, pero sí, hay que decir que sí podríamos tener una wallet propia. No sé si se refiere a tener una coin propia con una blockchain propia, que también pudiera ser. No sé realmente a qué se refiere, pero bueno, que en cualquier caso, claro que se podría. Vale, si es muy importante las stablecoins, ¿por qué no usan una stablecoin propia? Es una buenísima pregunta. Sí, vamos a ver. La utilización de las stablecoin hay que manejarlo en su justa medida. En los exchange está perfectamente optimizada la versión de trabajar y pivotar con Tether.
no lo hacemos solo nosotros, lo hace la mayor parte del mercado. Quizá pueda ser, en CoinMarketCap, pueda ser la tercera coin más utilizada por volumen cada día, a lo mejor es la cuarta o la quinta, es decir, que no solo lo hacemos nosotros, mucha gente se soporta y se apoya en la stablecoin USDT. Hay otras stablecoin. Si nos referimos al uso interno de MyCapital, una stablecoin propia, me parece una buena idea. Nosotros somos el departamento técnico, pues de alguna forma yo traslado esa pregunta al departamento comercial, que estoy seguro que tendrá una respuesta y además estará deseando responder a eso. Me parece muy interesante tener una stablecoin propia, por supuesto que sí. Vale. Dice, llevo 3 días de ingreso en MyCapital y aún no he recibido nada. Bueno, le recibirás hoy porque el plazo son 48, 72 horas, con lo cual ahí lo vas a tener. Vale, sí. Pues perfecto. Hasta aquí vamos a dejar el Zoom porque, bueno, hemos cubierto 1:20 prácticamente. Creo que ha sido un Zoom magnífico. El sonido se ha ido muy bien, con lo cual muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de conseguir mejorar esa calidad a pesar de que estáis ahora mismo desde casa. Daros las gracias a todos porque prácticamente se ha mantenido el ritmo en la sala. Es verdad que como también tuvimos un Zoom la semana pasada, pues yo me imagino que la cantidad de personas ha sido relativamente parecida por eso, pero era interesante repetirlo para que pudierais escuchar muchísimo mejor todas las preguntas. Daros las gracias tanto a Fran como a Raúl por haber estado aquí este rato compartiendo con nosotros y bueno, espero que os haya parecido todo muy interesante y que os haya quedado clara si tenéis alguna duda con respecto a MyCapital, todas las respuestas que son de los técnicos y sobre todo ver las operaciones en directo, que siempre es lo que más le gusta a todo el mundo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.